Hola, ¿cómo están? Hoy es 18 de diciembre de 2021. Quiero contar un testimonio sobre un trabajo que Jesús me había encargado y el desánimo un poco en quizás no ver los resultados. Hace mucho tiempo sucedió que empecé a creer que Dios me estaba pidiendo que comparta los testimonios, las experiencias con Él, algunos consejos prácticos para que otros puedan vivirla. Y claro, entendí su voluntad, pedí confirmaciones, usó incluso a mucha gente que me escribió y me dijo: Nico, vos deberías escribir esto, deberías compartirlo, creo que sería de bendición para otra gente. Y yo no tenía voluntad en el asunto dado, y eso es bueno, porque cuando uno no está ansioso ni apurado para hacer algo, entonces es más factible que esté en paz escuchando cuando Dios sea el que se comunica y no uno tratando de autosugestionarse a hacer lo que tiene ganas de hacer. Entonces eran tantas confirmaciones, eran tan claras que dije, bueno, definitivamente querés que comparta los testimonios, las experiencias de cómo me relaciono con vos, los consejos con los demás. Y dije, bueno, entonces tiene que ser un libro. Y me puse a escribir un libro sobre mi conversión. Pero la verdad es que cuando lo escribía no disfrutaba. Estaba incómodo, no quería hacerlo. Y empecé a pensar que quizás no era eso lo que Jesús quería. Siempre está el principio de que no solamente hay que entender cuál es la voluntad de Dios, sino que es igualmente importante cómo Él quiere ejecutarlo. Entonces definitivamente no era un libro, pero no sabía cómo iba a ser. Un día meditando en un capítulo del Deseado de todas las gentes, aplicando el método devocional de Morris Benden, en el cual busco un libro de Elena que esté basado en capítulos de la Biblia, como por ejemplo Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, El Deseado, Palabra de Vida del Gran Maestro o el Discurso Maestro de Jesucristo. Medita primero en esos versículos y luego medita en la historia. Al meditar sobre Judas, empecé a llegar a grandes conclusiones, las empecé a notar y había descubierto una gema que yo no había visto antes en esa parte de la Biblia. Entonces, esa gema luego devino en un sermón. El día que prediqué el sermón en la iglesia del centro, a la que yo pertenezco, aquí en Córdoba Capital, me tocó predicarlo en el templo a la gente más grande y en el salón de jóvenes a los jóvenes. Y realmente disfruté sobremanera predicarlo, me encantó, me gusta predicar, me di cuenta que es quizás el lugar donde quiero estar. Pero lo más interesante fue que cuando lo prediqué en la parte de los jóvenes, muchos de los jóvenes se habían emocionado. Y a mí no me gusta hacer sermones sentimentales. Yo no creo que el sermón tenga que ser llegar al sentimentalismo y ahí se mide el éxito o el fracaso del sermón. Nada más lejos que eso. Pero esto me había dado la pauta de que realmente había tocado el Espíritu Santo en los corazones con esa meditación que el Espíritu Santo me ayudó a hacer. Días después me escribe una hermana, una joven, y me dice que le había quedado dando muchas vueltas en la cabeza la predicación que había hecho, ¿no? Y ella agarra y me pide algo. ¿Me podés pasar los textos donde Elena llega a esa conclusión que vos llegaste? Y la verdad es que yo nunca había buscado si la conclusión a la que había llegado estaba en los escritos de Elena. Sinceramente, para mí había sido muy claro como Dios me había explicado y me había hablado, pero claro, era mi experiencia. Entonces cuando ella me dice esto, yo le digo: Jesús tiene razón, la hermana. Porque si bien yo estoy convencido de la reflexión a la que hemos llegado juntos, del rompecabezas que vos me diste y que me fuiste dirigiendo para que arme y viera la figura, no se trata de que cuando uno predica y enseña simplemente dice: esto es así porque Dios me lo dijo y me lo mostró. No, tiene que haber un escrito, está también.
Y más cuando no es algo en realidad personal. No es que Jesús te está diciendo, mira Nico, tenés que elegir esta cosa o la otra. Sino que era una joya encontrada que ayudaba a la relación con Jesús de cualquier persona. Entonces le dije a Jesús, tiene razón la hermana. Y me puse a buscar en todos los textos de la hermana White sobre Judas, que era sobre el tema que había meditado. Me puse a leer todas las referencias, viendo las que me servían, las que no me servían, y el rompecabezas empezó a armar. Lo que había meditado y lo que había reflexionado y a la conclusión a la que había llegado, Elena justamente decía lo mismo. Entonces cambié la predicación y empecé a armar las predicaciones con Biblia, espíritu de profecía y mínima palabra agregada mía. Entonces empecé a compartirlo. Cada vez que terminaba una predicación nueva, recibía una invitación para ir a una iglesia. Terminaba una predicación y era instantáneo. Al día o a los 2 días, Nicolás, ¿querés predicar acá? Entonces cada predicación nueva que armaba con Jesús, con textos de la Biblia, con textos de Elena, explicándolo para que lo entienda un niño pequeño y con testimonio, cada vez que lo armaba me llamaban para predicarlo. Pero además de eso, hice presentaciones en PowerPoint que las grababa en video para subirlas a YouTube. Porque mi oración diaria desde ese momento a Jesús ha sido, quiero que estos videos lleguen a todo el mundo, todos los testimonios que comparto en Spotify o en Anchor, las cosas que comparto en WhatsApp, y los audiolibros, y ahora mejor las predicaciones que estoy haciendo, quiero que lleguen a todo el mundo, pero no quiero que ni se enteren quién soy yo. No quiero que ni sepan dónde vivo, porque no quiero que me aplaudan ni que me agradezcan nada. Quiero que eso lleve a que más personas sean amigas tuyas o que a personas que descuidaron su amistad puedan tener herramientas como para poder aplicarlas y mejorar la amistad con vos. Pero que ni se enteren quién soy. La cuestión es que al armar las predicaciones de esta manera, Jesús me había recordado también el momento, que lo conté en algún viejo testimonio, donde en un sueño me había pedido que vaya a las 95 tesis sobre justificación por la fe, que la lea y que las estudie. Y para mí fue maravilloso porque las reformateé, las leo a menudo, las estudio, son lo que más me gusta. Pero el punto que yo no había entendido era que no solamente tenía que aprender sobre justificación por la fe y tener herramientas para hablarle a personas que tenían dudas sobre cada una de esas partes, ¿no? Justificación, santificación, Jesús, comportamiento, relación, la ley, etc. Sino que justamente el estilo de Morris Benden al explicar las tesis era en esto. Algo concreto y al punto. Las predicaciones que yo tengo que hacer tienen que ser cortas, 30 minutos. Mucha Biblia, las predicaciones tienen mucha Biblia. Mucho texto de Elena, las predicaciones tienen mucho texto de Elena. Explicado en un lenguaje simple para que lo entienda un niño, que es lo que trato de hacer en las predicaciones. Y testimonio personal de Morris Benden, que es lo que yo trato de contar en las predicaciones también. Entonces, esa era la manera correcta de armar estas predicaciones. Entonces empecé a armar, empecé a compartir, empecé a orar por temas nuevos. Jesús iba mostrando los temas nuevos, ahora quiero que toques esto, ahora quiero que toques aquello. Pero lo más maravilloso era que los temas que Jesús iba mostrando, el principal beneficiado al hacer el estudio y la meditación y la investigación y el armado era yo. Porque en cada tema me iba revelando algo que a mí todavía me faltaba aprender, algo que a mí todavía me faltaba mejorar. Entonces tenía que ponerlo en práctica. Empecé a compartir estas predicaciones, pero siempre mi oración a diario es Jesús, que aumenten las vistas, que llegue a personas, que no sepan quién soy, que
permitíme enterarme que le sirve a la gente para ponerme contento. Y van pasando los días y el número de vistas y el número de reproducciones no aumenta mucho. Entonces eso hace unos días me desanimó y le digo: Jesús, si vos sos el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo vean personas. Quiero que llegue a tus amigos y quiero que llegue a personas que quieren ser tus amigos y no lo saben y que te están buscando como en algún momento te buscaba yo sin saberlo. Y ese día no fue una queja, pero fue con dolor y desanimado. ¿Qué está pasando? Fue con mayor clamor, justamente. Cuando hago eso, me manda Moacir un mensaje. Lo empiezo a escuchar y fue algo realmente maravilloso. Sintetizando lo que Moacir me cuenta, él había tenido pendiente escuchar algunos videos que le había mandado. De repente se acordó, empezó a ponerlo en su consultorio, los pacientes empezaron a escucharlo y hubo pacientes donde realmente dio en la tecla y les ayudó con determinadas partes de su relación con Jesús o con sus preconceptos de ciertos asuntos. Pero fue maravilloso porque realmente llegó a gente que lo necesitaba y la gente no tiene idea quién soy yo, porque los reprodujo Moacir. El obrero fue Moacir. Entonces, cuento este testimonio primero para la gloria de Dios y segundo porque nunca he sido más feliz en estos cortos 4 años con Jesús que cuando Él ha hecho que hagamos alguna actividad juntos los dos, algún pan, pero ese pan no solamente para alimentarme yo, sino para compartirlo con otro. Y tercero, porque me gusta mucho esto y creo que es necesario, es lindo enterarse que a través de la obra o de la relación o de las aventuras que uno tiene con Jesús, otros lo conocen. Pero es más lindo enterarse aún que la otra gente no tiene idea de quién uno es, para que sin importar el idioma en el que se hable, la voz que tenga, si es hombre o mujer, lo importante sea el mensaje y que ellos no vengan a uno para depender espiritualmente de uno, sino que vayan directo a Jesús a través del contenido que escucharon, grabado o comunicado, donde primero hubo una aventura con Jesús previa de otra persona.